Bueno, pues la conversació d'ara és per intentar mostrar un aspecte de l'èbola que no està massa conegut, no? Que és com està l'èbola dintre de l'hàbitat en el que ell viu, no? Llavors és el que voldria expressar, o sigui, l'ecologia de l'èbola. La primera cosa que jo vull fer avui, amb el permís de tots vosaltres, és tenir un record pel fill del Rafael i l'Anna Maria, en Joan Marco. Avui hem fet la seva missa funeral, ens va deixar el dimarts, és un noi de 46 anys i ha mort d'un càncer. Jo vull tenir un record per ell, perquè la majoria dels que estem aquí el coneixíem molt a ell i ens estimem molt als seus pares i a la seva família. O sigui que avui és un dia una mica difícil en més d'un sentit, almenys per mi. Dit això, us vull presentar el José Domingo Rodríguez, Tejero, que està aquí, ara es posarà aquí al meu costat. Ell treballa al Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona i la veritat és que quan ens van proposar fer aquesta xerrada ens va fer molta il·lusió a tots, perquè creiem que això de la bola és una cosa de la qual n'hem d'aprendre molt. Una de les seves línies d'investigació, tot això ho he buscat jo a internet, i a més he buscat la seva cara, perquè pensant després el veuré i no sé qui és. Ja li he preguntat a ell si era veritat, perquè una de les seves línies d'investigació es basa en la conservació i desenvolupament sostenible dels ecosistemes tropicals i africans. Jo he pensat que està bé que una persona d'aquí es preocupi d'aquestes coses d'allà, tenim molta sort. Avui ens parlarà del virus de l'Ebola des d'un punt de vista biològic i ecològic. Jo només diré una petita cosa, només perquè veieu que he fet els deures. L'Ebola, aquest nom prové del riu Ebola. A la República Dominicana del Congo està aquest riu, on es va identificar per primera vegada el 1976 el virus, i és una malaltia infecciosa i altament contagiosa. Ja no diré res més, tot l'altre ho dirà ell. De la malaltia i de com s'ha de combatre ja ens n'han parlat quan ha estat el moment les autoritats sanitàries, com passa moltes vegades hem tingut la pedagogia d'impacte i d'emergència, però ara sabrem d'on ve tot això i per què ha passat. Al grup d'estudis creiem que hem de saber sempre moltes més coses i creiem sobretot que la cultura i el coneixement també formen part del patrimoni. Per tant, això ens ho adjudiquem com a patrimoni i li donem les gràcies i la benvinguda, i després, si de cas hi ha algú que li vol fer alguna petita pregunta, doncs ell estarà a la nostra disposició. Bueno, pues gracias por la presentación y voy, como ha dicho, voy a intentar explicar el problema del ébola, pero desde el punto de vista de la ecología, de la biología, o sea, de dónde está y de qué manera está actuando en la naturaleza. Por lo tanto, no voy a hablar, salvo contadas ocasiones, voy a hablar del ébola como enfermedad humana. Aquí en esta diapositiva están los protagonistas de la charla, ¿no? Por un lado está el ébola, que es esto de aquí. Por otro lado está, en nuestro caso, los gorilas, porque son los animales que hemos estudiado nosotros en el campo. Y por otro lado, bueno, está la recogida de material infeccioso en el campo, el posible o seguro reservorio del ébola, o sea, el animal que tiene el ébola o que lo lleva con él y no lo padece, o por lo menos no lo padece en la forma en que lo padecen otros huéspedes, y por lo tanto lo puede transmitir.
y finalmente la forma en cómo se contagia el ébola, como se ha visto que se contagia, una de las formas que se ha visto que se contagia, que es a través de la caza, o sea, a través de animales que están infectados y que son cazados para comer. El ébola pasa entonces a las poblaciones humanas. Entonces la explicación, la charla, un poco al principio os daré la clasificación para saber, digamos, desde el punto de vista biológico, cuántos, cuando hablamos de ébola, qué tipo de virus hay bajo esta denominación, porque no solamente hay uno. Después os hablaré un poco de la distribución geográfica de los virus, de los distintos virus, y la temporal, o sea, cuándo nos hemos dado cuenta o cuándo, digamos, la ciencia o la investigación se ha ido dando cuenta de que existía este virus. Hablaré del reservorio, o sea, uno de los grandes hándicaps de la ciencia es intentar encontrar dónde está el reservorio en la naturaleza, porque es la forma de entenderlo y es la forma de intentar evitar que entonces, digamos, este virus pueda actuar como está actuando actualmente en las sociedades humanas, ¿no? Después hablaré de los mecanismos de transmisión del virus ébola en la naturaleza, la transmisión entre los huéspedes susceptibles, o sea, cómo se transmite una vez alcanza a un huésped susceptible es un animal o una persona que padece el ébola, y cómo se puede transmitir entonces a través de las personas o de los animales, y finalmente cómo la estructura social, en este caso de los gorilas, pues ha propiciado la gran mortandad que ha habido de estos animales. Más de 5.000 animales digamos, en un espacio relativamente reducido murieron por causa del ébola, ¿no? El virus ébola entonces está dentro de este orden, o sea, nosotros clasificamos a los animales, los metemos en cajones. Entonces este sería un cajón muy grande que se llama mononegavirales, que nos está diciendo ya unas características del virus ébola. El virus ébola, digamos que existen unas moléculas que son las que permiten, digamos, que se pase la información de padres a hijos, ¿no? Estas moléculas se llaman ADN. Nosotros tenemos ADN, pero este virus es un virus que tiene ARN, no tiene ADN, o sea, tiene un tipo de molécula mucho más sencilla y una molécula que es única. En vez de tener dos moléculas, que es como tenemos la mayoría de los seres vivos, este organismo solamente tiene una molécula que tiene forma lineal, como tienen las bacterias también. Y a eso hace referencia esta familia que le llaman filovirales, o sea, son virus alargados, virus que tienen esta forma larga. Entonces existen 3 géneros: el género Marburgvirus, el género Ebolavirus, que es donde están todos los por así llamarlos, ébola, y después está este género, el género Cuevavirus. Lo que está en azul es porque aún la ciencia no lo ha estudiado suficientemente. Se conoce, se ha visto que es distinto de los demás, pero aún no está bien especificado. Entonces, el género Marburgvirus, que es el virus del Marburg, es un virus que también es contagioso, ataca al ser humano y también produce la muerte del ser humano. Entonces, dentro del género Ebolavirus, que es el ébola, existen 5 tipos de ébola diferentes. Ébola Zaire, que es el que está ahora en Liberia y en esta última infección. Ébola Sudán, que fue uno de los primeros ébolas que se descubrieron en el año 76. Ébola Tai, ébola Reston, que no es... en principio no produce la muerte al ser humano, es el único ébola que se ha visto que no produce una serie de enfermedades, pero no llega a matar. Y después está este ébola que se ha visto hace muy poco, Bundibugyo. Y finalmente está este otro género de ébola, que lo pongo aquí porque este virus se ha descubierto en unos murciélagos en la costa cantábrica española. O sea que aquí tenemos, de momento tampoco se ha visto que este virus del grupo de los filovirales
realmente sea nocivo para el ser humano. Nosotros, entonces, toda la charla la desarrollaremos sobre el ébola Zaire, que es el que más infecciones ha provocado en sociedades humanas, ¿no? Empezamos con la ecología, la distribución, y entonces estos virus que habéis visto, que os he ido citando, esto es África, ¿no? Esto que está aquí señalado es Zaire, la República Democrática del Congo, antiguo Zaire. Esto que hay aquí, esta línea de aquí, sería la República del Congo. Es aquí donde nosotros hemos estado trabajando, precisamente en estos puntos rojos es donde estuvimos trabajando. Esto de aquí es Gabón, esto sería la Guinea, la antigua colonia española. Esto de aquí es el sur de Sudán y esta zona de aquí es Uganda. O sea que estamos en esta zona intermedia de África. Y esta zona de aquí son las zonas donde ahora se ha producido las epidemias de ébola, en Liberia, Sierra Leona, etc. Sería esta zona de aquí. Entonces, el virus Sudán solo se ha visto en esta zona que estoy indicando en el mapa, o sea que está en el sur de Sudán y en Uganda. O sea que siempre que se ha observado este virus, que ha aparecido este virus, ha aparecido en estas zonas. Esto es importante, ya veremos que es importante porque nos está indicando que posiblemente hay una serie de animales que lo transmiten y que son específicos de estas zonas, o sea, hay que buscar animales específicos que viven, digamos, o se distribuyen por estas zonas, ¿no? El del Zaire, hasta ahora, siempre había estado actuando, o se había visto que actuaba, en esta zona del Zaire, la República del Congo y Gabón. Es aquí donde ha estado actuando desde el año 76. Y precisamente el año pasado apareció en esta zona de aquí, que fue uno de los grandes, digamos, sobresaltos que se tuvieron, porque en esta zona de aquí lo que se conocía era el virus Tai. Había actuado el virus Tai en el año 79, no ha vuelto a actuar más, sobre unos chimpancés. Es el primer caso en que se sabe que este virus estaba en un animal, en un chimpancé, y se transmitió a un antropólogo que estaba haciendo una disección sobre el animal y quedó contagiado. Bueno, por lo tanto, hasta ahora no se sabía y resulta que también aquí está el virus ébola. No ha podido ser transmitido por el ser humano porque, digamos, en las condiciones en las que están las carreteras africanas y la forma que tiene de moverse los africanos, cualquier africano que hubiera estado contaminado en esta zona hubiera muerto antes de llegar a esta de aquí. Por lo tanto, se descarta que sea el ser humano el que lo haya llevado de aquí hasta aquí y tiene que estar también en la selva. En la selva tiene que encontrarse este virus. Y finalmente está el virus Bundibugyo, que se encuentra en esta zona intermedia entre estos dos. Bueno, se han hecho una serie de análisis y se ha observado que la distribución geográfica del ébola Zaire y del Marburg, los dos que os he estado comentando antes, tiene esta distribución más o menos centroafricana. El ébola Zaire realmente está en esta situación de aquí. Esto que es una proyección se hizo mucho antes de que apareciera el ébola en la zona esta de Sierra Leone. O sea que esta proyección que se hizo mucho antes ya estaba indicando que las condiciones ambientales que hay en estas zonas de aquí son propensas para que aparezca el virus ébola, o que puede estar, que existe el virus ébola ya y que pueda aparecer. O sea que de alguna manera ya con este estudio inicial, que este estudio se hizo hacia el año 2000, ya se estaba preveyendo que aquí podría surgir, ¿no? Y finalmente en la zona esta de Sudáfrica, en una zona, todo esto que estoy señalando aquí es una zona tropical, es bosque, es selva tropical húmeda, en la que está actuando el ébola, y sin embargo en las partes más de sabana, en las partes más abiertas, parece que es la zona, también, bueno, también el virus Sudán está en zonas más abiertas, también es una zona de actuación del virus Marburg. Bueno, entonces existe una asociación clara, una relación entre la relación genética, o sea, la relación genética que tienen los distintos grupos de ébola y su distribución geográfica.
Y eso nos está diciendo que tiene que existir una relación estable entre el huésped y el parásito. El huésped es el que lo lleva, el que lleva el ébola, el parásito es el ébola. Y además, el huésped no debería experimentar tasas de mortalidad muy elevadas. El parásito no debería matar al huésped, ¿no? Sería lo que sería el reservorio, que es lo que he estado diciendo hace un momento. Sería aquel animal, en principio animal, cuando... Ahora ya sabemos que es animal, ¿no? Pero en un principio, cuando apareció el ébola, las características que tenía el ébola es que aparece en un poblado, mata al 90% cuando apareció el 90% de las personas y desaparece. Y ya está, y se acabó, ¿no? Esto apareció en el año 76 en un lugar recóndito en el que la sociedad, la sociedad que es pues los médicos, la investigación no llega. Cuando llega ya es tarde y ya ha pasado el problema. O sea que, y entonces vuelve a aparecer otra vez, como veremos, vuelve a estar durante un tiempo, unos meses. Hay que pensar que durante esos meses en el que se produce el fenómeno del ébola y se mueren las personas, muchas veces no se entera ni el gobierno. Cuando el gobierno ya se ha enterado, ya ha pasado el fenómeno, y por lo tanto es muy difícil de intentar comprender, estudiar el ébola. Es el problema que tiene esta enfermedad o este virus. La transmisión a humanos no es común, o sea, que se transmita del animal que lo porta, del reservorio, al ser humano, se ha visto durante todo este tiempo que no es una cosa común. Y su presencia, normalmente, cuando aparece en el ser humano, se puede identificar siempre que ha habido un caso inicial, una persona inicial, que es el que ha quedado contagiado, ¿no? Y es el que transmite este ébola, ¿no? Es el caso índice que se le llama, y que la ciencia trata de buscar, tanto la médica como no médica, trata de encontrar ese caso índice para saber dónde ha estado ese caso índice, cómo se ha podido contagiar y qué le ha pasado a este caso índice, ¿no? Que, como digo, es muy difícil, porque cuando la ciencia, tanto médica como no médica, se entera, el caso índice ya ha muerto, ¿no? Y se ha transmitido ya a un montón de personas, con lo cual se pierde un poco el origen, ¿no? Como se trata de una transmisión que no es común, que se produce una sola vez, de alguna manera no pueden ser los artrópodos los que transmitan la enfermedad. O sea, ni pulgas, ni chinches, ni mosquitos, ni moscas pueden estar por medio, porque si estuvieran, no tendríamos un caso único, habría muchos casos iniciales, ¿no? Entonces esto en principio podría hacer que, esto lo sabemos ahora, que los artrópodos no son, o sea que los insectos, el grupo de los insectos en general, arañas, etcétera, no lo son. Y que también existe una transmisión directa desde el huésped, o sea que el huésped, el reservorio, transmite al ser humano directamente la enfermedad. O sea que el ser humano tiene que estar en contacto con la enfermedad, ¿no? Aquí tenéis un esquema en el que se van poniendo los brotes de ébola que ha habido. Estas son las personas que han muerto. Aquí tenéis los años, y un poco aquí lo que se está viendo es que aparece esto en el año 76. En el año, o sea, 75-76 es cuando aparece, como comentó, que aparece en una zona donde había un río que se llamaba Ébola y tiene el nombre de ébola. Después, como veis, desaparece, y desaparece es un dicho, desaparece para nosotros, para la sociedad, digamos, y se pasa desde el año 79, que hay algunos casos, hasta el año 95-94, que no vuelve a aparecer. Durante todos estos años no ha aparecido. Y entonces vuelve a aparecer otra vez en el 95, y como veis cada vez aparece con más digamos, sin intervalos tan cortos, ¿no? El que aparezca cada vez sin intervalos tan cortos, esto es lo que está pasando ahora. 8.670 casos son los muertos que ha habido en esta epidemia. Estos datos son del mes pasado. Aparece cada vez más rápido por posiblemente varios motivos. Uno es que se destruye mucho la selva tropical. Entonces la destrucción de la selva tropical lo que implica es que el ser humano entra dentro
de la selva, en lugares recónditos que antes no podía entrar, y por lo tanto está mucho más en contacto con el reservorio, con el lugar donde el virus está viviendo, ¿no? Y el segundo caso también es que ahora hay más sensibilidad, ¿no? Y los casos enseguida se conocen, o sea, enseguida que puede aparecer un brote de virus, pues se indica a la sociedad, ¿no? Entonces remarco esto de aquí porque en esta zona entre Gabón y República del Congo es donde nosotros estuvimos estudiando, no estudiábamos el ébola y nos interesaban otros animales, nos interesaban otros animales y íbamos allá, como bien dijo la que me presentó, Rosa, íbamos a promover un poco posibilidades del ecoturismo para que el ecoturismo fuera una fuente de financiación de las personas que había allá y por lo tanto de protección hacia la naturaleza. Entonces íbamos un poco intentando abrir nuevas vías de dar, digamos, información a los turistas, al ecoturismo, aparte de la observación del gorila de la llanura, que ya era la atracción, digamos, hacia el ecoturismo, ¿no? O sea, estaba este ecoturismo ya montado en esta zona, entonces lo que queríamos es ampliar un poco la oferta de recursos a dar al ecoturista, con la finalidad de que el ecoturista estuviera en las zonas observando animales, en este caso, y por lo tanto gastando dinero, y ese dinero que realmente repercutiera en la población que había en la zona, ¿no? Porque el 80% del dinero que un ecoturista, que un turista se gasta en uno de estos viajes, normalmente queda en grandes empresas, en los hoteles, en los aviones, o sea, en los viajes de avión, y no queda para las personas que realmente, digamos, serían las que tendrían que estar protegiendo aquello que le interesa al ecoturista, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando en esto y cuando íbamos trabajando apareció este brote de ébola, con suerte por un lado y desgracia por el otro, y mató a todos los gorilas, al 95% de los gorilas que había en la zona los mató. Entonces se terminó el ecoturismo, se terminó el estudio y pasamos entonces a estudiar el fenómeno del ébola, porque tuvimos la suerte de estar en la zona en el momento en el que se estaba produciendo la epidemia en los animales. O sea que en este periodo de tiempo es cuando la ciencia se dio cuenta de que realmente el ébola no era una enfermedad que estaba en los poblados y que estaba alrededor de los poblados, sino que estaba en la selva. Y era el ser humano el que la traía al poblado. Y esto es muy importante para poder estudiar e intentar ver de dónde procede y qué pasa con el ébola, ¿no? Y la segunda que os remarco aquí es porque en este caso, en esta epidemia que se produjo en el año 2007, fue el primer caso en el que parece que está claro que el caso índice, o sea, el que trajo la enfermedad al poblado, ese caso índice se contagió al haber manejado un murciélago cazado. Es el primer caso en el que queda bastante claro que realmente el contagio se produce en la selva por el fenómeno de la caza, ¿no? Antes de, bueno, volviendo un poco para atrás, ahora os explico el esfuerzo de la ciencia por intentar encontrar el reservorio del ébola. Y evidentemente se empezó en este año, cuando se descubrió el fenómeno el ébola, y se ha estado trabajando hasta el año 97-99, ¿no? Y hay que remarcar estos dos periodos, desde este año hasta este año y después a partir de este año. Entonces, durante ese periodo, desde el año 76 que aparece el ébola hasta el año 99, los investigadores han analizado 189 murciélagos grandes, que son murciélagos frugívoros, murciélagos que comen fruta.
Han analizado 189 ejemplares de varias especies. Han analizado 1014 ejemplares de murciélagos pequeños que son insectívoros. Han analizado 628 ejemplares de distintas especies de insectívoros, que son una especie de ratones que comen insectos. 3.306 roedores, o sea, la ciencia estaba en el poblado, cogía todos los animales que podía, entonces los analizaba a ver si tenían, si presentaban el ébola. 55 carnívoros, esto es una mangosta, 95 pangolines, 62 gacelas, 312 primates, y no encontraron nada. O sea, estaban buscando en un sitio equivocado, estaban buscando alrededor de los poblados y ahí no estaba el ébola. Lo mismo hicieron con los artrópodos. Estuvieron intentando pues piojos, pulgas, moscas, esto es la mosca tsetse, tábanos, esto es mosquitos, garrapatas. 30.161 animales fueron analizados y no se encontró tampoco el ébola. O sea, es para que veáis, digamos, el esfuerzo que hizo la ciencia en ese momento para intentar ver dónde estaba el reservorio, porque sabiendo dónde está el reservorio se puede controlar un poco el fenómeno, ¿no? Y fue ya a partir del año 2000, precisamente en esta fecha, en la que ya se empezaron a analizar restos gorilas, en este caso chimpancés, gorilas, duiqueros y murciélagos, que empezaron a dar que sí que tenían ébola. O sea, que también habían muerto, estos animales habían muerto a consecuencia del ébola, ¿no? Y dentro de estos 679 murciélagos se vieron 3 especies de murciélago que también presentaban síntomas de tener ébola con ellos, y sin embargo estaban vivos. Del 2004 al 2008, como ya se ha visto a partir del 2005, que es cuando aparece, digamos, una publicación científica que está indicando que los megaquirópteros, o sea, estos quirópteros frugívoros, son los que llevan el ébola, padecen el ébola, pero no lo llevan, pero no lo padecen. Ya se han estudiado 2.177 9 especies diferentes de murciélagos, de megaquirópteros, para intentar ver cuál es la biología del ébola dentro del quiróptero. O sea, ahora se trata de intentar averiguar cómo vive el ébola dentro del quiróptero, en qué momento el quiróptero puede ser contagioso, en qué momento no lo es, etc. Bueno, aquí lo que pasa es que no funciona esto. Os paso un vídeo en el que se ve cómo se toman las muestras en el campo, ¿no? Esto es la selva, y entonces va el científico. Esto es restos de un gorila, aquí están las costillas, y entonces toma aquí muestras para ver de qué ha muerto este gorila, o sea, si el gorila realmente ha muerto de ébola o de qué ha muerto, ¿no? Como veis, un gorila que son unos 200 kilos de carne, en la selva dura menos de un mes. O sea, al cabo de un mes ya son huesos lo que hay allá, si es que hay huesos. Fijaros también un poco el detalle del que está trabajando el gorila. Está aquí muerto, ¿no? Cómo está este hombre trabajando y cómo está este otro mirando, ¿no? Por suerte, ya sabéis que el ébola no se transmite a través del aire, y no hay ningún problema para... La cantidad de dípteros y de artrópodos que hay alrededor del cuerpo. Bueno, pues entonces, en la actualidad ahora, fue este investigador, Leroy, en el año 2005, en la que encuentra estos anticuerpos, o sea, elementos que son específicos del virus, y secuencias de nucleótidos en hígado y páncreas de 3 especies de murciélagos, tanto en regiones con epidemia como sin epidemia. O sea que, en principio, el murciélago es el que teóricamente lleva el virus. El porcentaje de murciélagos infectados es del 5% durante las epidemias
y desciende al 1% fuera de ellas. O sea que cuando más murciélagos hay infectados es cuando hay la posibilidad de la epidemia, ¿no? Entonces hay en ciertos momentos en que el murciélago no tiene tanta carga viral y por lo tanto no lo puede transmitir. Actualmente la investigación entonces se centra en conocer digamos, factores fisiológicos, o sea, qué es lo que hace que el virus crezca, o sea, se reproduzca en el cuerpo del murciélago, ¿no? Si es la preñez, parece ser que durante la preñez hay una bajada de defensas, entonces esa bajada de defensas la aprovecha el virus para reproducirse en el cuerpo de la hembra, y por lo tanto la hembra entonces al orinar, posiblemente al orinar en la saliva, transmita ese virus fuera de su cuerpo, ¿no? O bien otras causas como por ejemplo podría ser el estrés o la migración. La migración también, los animales también podían estar más cargados de virus, de cuerpos de virus, y por lo tanto transmitirlos con más facilidad, ¿no? Bueno, pues este es uno de los animales, el murciélago este frugívoro de cabeza de martillo. Es uno de los animales que lleva el ébola, o sea que es un reservorio del ébola, que todo indica que es reservorio del ébola. Y lo que tenéis aquí es su área de distribución, que como veis el área de distribución de este murciélago coincide con donde ha aparecido el ébola, ¿no? Este otro murciélago, el murciélago frugívoro de Franquet, es también un posible reservorio, y también veis donde está el área de distribución, coincide con las zonas donde aparece ébola. Y finalmente el murciélago este frugívoro de collar, que también es otro de los animales que presenta es reservorio, o parece ser reservorio del virus. Y finalmente os presento a este, que es el murciélago este de cueva, que es el animal que, esto es España, o sea que su área de distribución, como veis, es todo el sur de Europa, norte de África y también algunas partes donde está actuando el virus, ¿eh? Bueno, sí, este vive en todo lo que está rojo, o sea, vive en 3/4 partes de España, salvo Galicia, la zona de Galicia, está viviendo aquí. De momento no se ha visto que este virus pueda transmitir la enfermedad, no hay ningún caso, evidentemente, de que transmita la enfermedad. Entonces, el mecanismo de transmisión, en principio, las líneas estas, o las flechas que son de color azul, es que no se conoce. Se piensa que entre ellos también se tienen que transmitir el virus, ¿no? Cuando se pelean, mordiéndose, o simplemente en las interacciones con la saliva y tal, se tienen que transmitir, pero no se conoce de qué manera. Y esta N está indicando que, bueno, se han encontrado estos 3, pero puede haber más ejemplares o más especies que puedan también transmitir el ébola, ¿no? Tampoco se conoce de qué manera puede el ébola pasar de una especie a la otra, tampoco se conoce, que también es una cosa que hay que estudiar. Los individuos que son susceptibles, o los animales que son susceptibles al ébola, son los chimpancés, porque se ha visto y se ha comprobado que animales han muerto por ébola, el gorila, evidentemente. Después hay algunos animales de selva que también, el duiquero, que es una especie de gacela de selva, un animal muy pequeño, este animal también se ha encontrado que ha muerto por ébola, por lo tanto padece el ébola, y posiblemente muchos más animales que tampoco se conocen, ¿no? Finalmente está el ser humano, que también lo padece, y el ser humano se contagia por la caza. Esto también lo sabemos. No sabemos cómo se contagian estos animales. Se supone que estos animales se contagian al comer frutos que han empezado a comer los murciélagos. Es posible que son todos frugívoros, digamos, se alimentan de fruto. Entonces los murciélagos cogen un fruto, lo empiezan a morder, lo dejan caer, hay saliva en ese fruto, viene el chimpancé o el gorila, coge el fruto y entonces se contagia. Pero esto que os estoy diciendo yo, de momento es ciencia ficción, no sé. Se supone que es así, porque no hay otra forma en la que entren en contacto unos con otros, porque gorila es un animal diurno, por lo tanto de noche duerme, y los murciélagos son nocturnos y de día duermen. Entonces la única forma de ponerse en contacto parece que podría ser esta, ¿no?
Se sabe que, y esto lo hemos estudiado nosotros, en el caso del gorila, se sabe que esto ya se conoce, que entre ellos se transmiten el ébola, de la misma manera que lo transmite el ser humano, por contacto entre animales que ya están enfermos, pasan el ébola a otros animales. No se sabe qué pasa con el resto de animales, se sabe en chimpancés y en gorilas, se sabe en el ser humano, y finalmente no se sabe tampoco si se transmiten entre ellos, y al ser humano se transmite mediante la caza. O sea, cuando el ser humano caza un gorila o un chimpancé que está enfermo, normalmente sufre la enfermedad y en general la sufren generalmente las mujeres y los niños, que son los que manipulan la caza antes de ser cocida, ¿no? Una vez es cocida, entonces el virus en principio desaparece. Bueno, desaparece, se muere con la cocción, pero la manipulación del animal vivo es el que provoca el paso de la enfermedad, ¿no? Este es el único caso que se conoce de que realmente se ha contagiado una persona, es en el año 2007, en esta población. Todo esto de aquí son casos en los que ha habido epidemias de ébola, o sea que es en la zona típica donde aparece el ébola. En este caso, en el año 2007, se pudo estudiar hasta conocer la persona índice, o sea, el índice, quién fue el que se contagió, y aún y así, en el año 2007, esto ocurrió en el mes de mayo, y las autoridades sanitarias llegaron allá en agosto. O sea que realmente hubo todo este periodo de tiempo en el que después, mediante un estudio pues casi policíaco, ¿no?, fueron yendo hacia atrás, sabiendo que el ébola tiene un periodo de incubación, ¿no?, que puede ser de 20 y pico de días, entonces intentando ir hacia atrás, hasta intentar encontrar cuál fue el caso índice. Y el caso índice, bueno, en estas poblaciones, esto es un río, se supo que había una gran migración de murciélagos, miles de murciélagos migran, digamos, por el río, de norte a sur, y en esta migración separan en estas zonas, que son unas zonas donde hay palmeras, a alimentarse de las palmeras, ¿no? Y es un momento en el que aprovechan los poblados para cazar a estos murciélagos. Pensar que un murciélago de estos pesa 400 gramos, o sea que es una gallina gorda, y por lo tanto, y además, como van en tanta cantidad, resulta que con un disparo, cuando ellos están durmiendo, con un disparo pueden matar varios murciélagos, con lo cual digamos que la población va mucho a la caza de este animal, ¿no? Entonces, durante su estancia aquí, este es el pueblo donde se produjo la epidemia. Hubo una persona que estuvo en contacto con los murciélagos, que fue, o sea, la persona que se encontró muerta fue esta mujer, una mujer mayor. Entonces, tirando hacia atrás, parece que fue un hombre el que cazó, no un hombre que compró, no cazó, sino que compró murciélagos en el poblado, compró los murciélagos, estuvo en contacto con los murciélagos, tenía un hijo, entonces contaminó al hijo, el hijo murió. Y otra de las cosas que ocurre en estas zonas, que también son propensas para la transmisión de la enfermedad, es que lavan y cuidan y asean a la persona que se ha muerto. Entonces, como ya sabéis, por los casos que se han producido, en el momento en que muere la persona es cuando más carga viral lleva, porque evidentemente quien la mató fueron los virus, ¿no? Entonces, cuanta más carga viral lleva, y el sudor, la sangre, cualquier efluvio de la persona está cargada de virus, y entonces provoca la transmisión de la enfermedad, ¿no? Y esta mujer fue la que cuidó, en realidad hizo todo esto para enterrar al niño, y a partir de aquí hubo la epidemia, ¿no? O sea que el caso índice sería este, y esta mujer fue la que expandió la enfermedad, causando 186 muertos, un 70% de las personas que vivían en esa zona. Entonces, una de las cosas que estuvimos mirando nosotros y que intentamos estudiar, ya que estábamos en la zona y en principio podíamos estudiarlo, era ver cómo se transmite la enfermedad una vez, en este caso, en los gorilas, ¿no?, que eran los animales que estudiábamos.
Entonces, hay dos hipótesis de cómo se transmite esta enfermedad. Una hipótesis ha mirado los virus, o sea, ha cogido animales que se han muerto y ha mirado qué tipo de virus tenían, ¿no? Y ha visto que los virus de un animal muerto eran distintos de los virus de un animal que había muerto muy cerca de él. Y eran distintos de otro animal que había muerto muy cerca de él. O sea que cada animal, por decirlo de alguna manera, presentaba unos virus cuya característica genética era distinta de los demás, que es lo que vengo a decir aquí, ¿no? Entonces, como los virus eran distintos, en principio parece que uno de los animales no podía pasarle los virus al otro, porque si le pasara los virus al otro tendría el mismo tipo de virus que él, ¿no? Entonces, de aquí aparece la hipótesis de contagio múltiple, y es el murciélago el que va contagiando. Esto vendría a representar familias de gorilas, va contagiando a cada uno de los individuos él, ¿no? O sea, es el murciélago, pues ha comido aquí, entonces ha comido aquí, supongamos ha tirado la comida al suelo, han venido gorilas, han comido esa comida y se han quedado contagiados, ¿no? Han venido otros gorilas aquí, el animal se va moviendo, el murciélago, han venido otros gorilas aquí y se han contagiado. O sea que cada uno de estos está contagiado por un murciélago distinto. Podría estar contagiado, y esto explicaría esta divergencia genética. Sin embargo, nosotros estuvimos mirando, bueno, esto, digamos, es largo de contar, pero, bueno, largo. Cuando murieron todos los gorilas en la zona donde se estaba haciendo el estudio hay que pensar que esto lo llevaba a cabo una investigadora, se llama Magdalena Bermejo, que es la que acostumbró a las familias de gorilas a la presencia humana. O sea que entonces, de ahí explotó esta característica para el ecoturismo. El ecoturismo lo que hacía era llegar a la zona y entonces seguía a la familia de gorilas, y veía cómo los gorilas durante un día, ¿qué hacían? Subían a los árboles, comían, bajaban, se interaccionaban entre ellos, porque el gorila estaba acostumbrado a ver al ser humano cerca de él. Y entonces, como el ser humano no le hacía daño, pues él era como otro animal y el ser humano podía estar muy cerca del gorila sin que el gorila ni huyera ni le atacara, ¿no? Esto, cuando vino el ébola, mató a todas las familias de gorilas que estaban acostumbradas de esta manera. Entonces esta mujer empezó otra vez de alguna manera, cambió de sitio, un sitio muy cercano, porque el ébola vino, por decirlo, vino de oeste a este, lo mató todo y en un río paró. O sea que de manera que los gorilas que había al lado derecho del río, al este del río, estaban vivos, y los de la izquierda desaparecieron todos. Entonces empezó a estudiar los gorilas que estaban al lado derecho del río, varias familias, 7 familias de gorilas al lado derecho del río. Al año siguiente, o sea, esto vino en el mes de octubre del año 2003, si no recuerdo mal, y en enero de 2004 paró la epidemia. No, pues fue 2002-2003. Y después, es que aquí hay una persona que estuvo conmigo, bueno, o yo con él, durante todo este jaleo. Me va indicando 2002. Del 2002 al 2003. Y entonces, en enero del 2003, desapareció el ébola. En octubre del 2003 vuelve a aparecer el ébola al otro lado del río y lo mata todo hasta enero del 2004 y vuelve a desaparecer el ébola. Entonces volvió otra vez a matar todos los animales que empezaba a seguir esta persona, ¿no? Y la forma en cómo murieron, digamos que estos son los grupos de familia, aquí trato de representar, cada uno de estos es una familia de gorilas, cada redondel, ¿no? Esto es un río y los gorilas empezaron a morir, pero murieron de una manera muy curiosa, y era tal y como van desapareciendo. O sea, primero desapareció este, después desapareció este, después desapareció este, después desaparecieron estos dos, después desaparecieron estos dos. ¿Y esto qué está indicando? Esto está indicando que posiblemente el periodo de desaparición era de unos 12 días, que más o menos es el ciclo de enfermedad de la epidemia en el gorila.
eso está diciendo, está apoyando la idea de que son unos gorilas los que transmiten la enfermedad a las otras familias. O sea, hay contacto entre gorilas y los gorilas se van contactando entre ellos y se van pasando la enfermedad, ¿no? Y esto viene, digamos, está corroborado con esta gráfica en la que se ve que realmente los animales van muriendo en un periodo de 12 días, por decirlo de alguna manera, se contaminaba la siguiente familia. En un periodo de 12 días se contaminaba la siguiente familia y así hasta que desaparecieron todas, ¿no? Y eso nos está indicando que el contagio es el murciélago contagia a un individuo de una familia y después es el contacto entre las familias la que provoca la enfermedad, ¿no? Sería algo parecido a lo que nos pasa, a lo que pasa al ser humano, ¿no? Bueno, entonces, para intentar comprender un poco esta idea, vamos a mirar lo que es la estructura social de los gorilas, porque los gorilas viven en grupos, en familias. O sea, hay un macho que le llaman, que se llama espalda plateada, que tiene la espalda, pues como está este de aquí, ¿no?, de color plateado, que ya tiene una edad más de 10 años. Y entonces este macho tiene un harén de hembras, un grupo de hembras que son las hembras con las crías, ¿no? Las hembras tienen la capacidad de moverse, son libres de moverse entre las familias, o sea, pueden abandonar al macho, irse con otro macho, etc. Y el macho defiende, digamos, a la familia, pues de otros machos y de los enemigos que pueda haber, ¿no? Entonces, en el caso del gorila, las familias se solapan, o sea, son grupos familiares que se solapan en el espacio, o sea, que por donde pasa uno, después pasa otra familia. Y no parece que las interacciones sean muy agresivas, o sea, que se aceptan entre ellos, ¿no? Y eso facilitaría el contagio, ¿no? Porque como las familias se pueden tocar, o sus áreas de campeo se solapan, pues entonces si uno de los gorilas de esta familia queda enfermo y queda moribundo, la otra familia puede ir allá, tocarlo, mirarlo y por lo tanto contaminarse, ¿no? Son grupos cohesivos, o sea que se alimentan y duermen juntos cada día, o sea, la familia va siempre unida, va siempre a todos los sitios unida. No es como el chimpancé, que se separan y a veces individuos del mismo grupo pues no se ven durante meses. Aquí no, aquí todos los animales van unidos y por lo tanto, y hay una interacción muy fuerte entre ellos y por lo tanto hay facilidad para que puedan transmitir esa enfermedad. Y finalmente, una cosa que no se conocía y que ahora se está viendo, es que los machos que están cercanos están emparentados. O sea que emparentados quiere decir que los hijos, en vez de irse lejos, se quedan cerca de donde están los padres. Y entonces las familias están emparentadas y por lo tanto eso hace que se acepten mejor, o sea, que no haya agresiones entre ellos y puedan convivir, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que todo esto facilita esa transmisión de los gorilas. Por otro lado, están expuestos al contagio porque comen lo mismo que comen los murciélagos, lo hacen, digamos, visitan árboles de una forma muy cotidiana, por la condición que tienen de vegetarianos, son animales vegetarianos. Los gorilas no se sabe que cacen otros vertebrados, eso sería una cosa en contra del contagio, porque así como los chimpancés sí que cazan otros monos, el gorila de momento no se sabe que cojan, ni cacen, ni coman otros vertebrados. Y finalmente las familias visitan zonas comunes donde se alimentan, o sea, es lo que se conocen como bays, que son zonas abiertas en la selva, o sea, son como campos de fútbol que hay en la selva, que son zonas irrigadas y que tienen ciertas sustancias, minerales, que les va bien para el tubo digestivo. Entonces, muchas familias, es un sitio de atracción, van a esas zonas a comer estos minerales y los vegetales que hay allá. Y también lo que hemos visto ahora es que también se alimentan de madera, troncos de árboles caídos, se alimentan de madera. Y esto podría ser también una zona de contagio, ¿no? Estas son las zonas estas que os estoy diciendo, estos bays, estas zonas abiertas en la selva, esta especie de campos de fútbol. Y aquí simplemente es para deciros que Losi, que fue el sitio donde se estudió, era uno de los lugares en que las familias tenían un mayor número de individuos por familia. Y por lo tanto, había muchas familias y muy grandes en cuanto a número, lo cual facilita
que haya contacto entre ellas. O sea que esto posiblemente es lo que ocurrió, o uno de los factores por los que desaparecieron tantos animales en tan poco tiempo, ¿no? Os iba a pasar aquí otra imagen en la que se ven los animales alimentándose de un árbol caído. Y es una zona de tensión, una zona, bueno, hay aquí unos comportamientos en el que el macho intenta poner orden, porque se pelean las hembras entre ellas y tal, ¿no? Esta es una hembra, un joven, están comiendo en este árbol. Esta hembra de aquí, que tiene un problema de hongos en la cara, pues está bastante... Parece que no hay buen entendimiento entre ellas, ¿no? De alguna manera, ¿veis la cara? Que tiene la cara como... tiene hongos. Entonces esta hembra ahora se irá a buscar a una cría. La cría está aquí. Y esto está comido por ellos. Todo esto que le falta al árbol se lo están comiendo. Claro, estas zonas al comer dejan saliva, orinan, y es una zona en la que fácilmente, si viene otra familia, entonces provoca... Aquí tenéis a la madre con la cría. Y ahora aparecerá el macho. Aquí vuelven a estar los protagonistas de esta, que querrá morder a este. Y viene el macho y le regaña, Viene el macho y ha pasado todo, Ha habido una escaramuza aquí y ya está. Bueno, todas estas entidades son las que nos ayudan a realizar el trabajo. Y aquí tenéis a los compañeros de trabajo. Este es el que está escondido. Esta es la Magdalena Bermejo. Este soy yo. Este es otro investigador, Peter Walsh. Es este investigador de aquí que le está probando de ponerle un emisor en la pata de un gorila para poder seguir por dónde va. Este es el marido de Magdalena Bermejo, otra vez. Este es el jefe del poblado donde estuvimos trabajando, un hombre entrañable. Este es Ceferén, uno de los guías que... Bueno, es impresionante este hombre, cómo sigue a los gorilas por el campo. Es capaz de encontrar un rastro de gorila después de que haya pasado el gorila 6 o 7 horas. Y los protagonistas de todo el estudio. He acabado. Pero yo quería preguntar que antes del último brote, este último del 2014, ¿se conocieron fuera de África algún otro brote? Hablo, por ejemplo, que yo tenía entendido de que una reserva de gorilas, no sé si fue en Estados Unidos o en Alemania, no me acuerdo. Lo que ha habido es, por ejemplo, el virus Reston, el Reston lo tiene de una población americana. Y es que unos monos que venían de Asia, en Asia también está, entonces los tenían cautivos para estudiar en un laboratorio y contaminaron a los cuidadores del laboratorio. Entonces se descubrió este virus
el virus este Reston, que estaba en América, pero evidentemente los monos venían de Asia. Entonces hay esto. También hay algunos casos en Alemania. También en Alemania ha habido contaminación, pero a partir de monos que venían para los laboratorios. Pero no hay en Europa, que yo sepa, no hay ningún caso de ébola, bueno, salvo los que han venido, porque han venido, o sea, todo ha venido o bien de África o bien de Asia. En Asia también hay virus. En Asia sí, en Asia hay ébola. Sí, sí. Está el Reston está en Asia. Bueno, el Reston está en Asia, se sabe que está en Asia. Hasta el año 76, o sea, hasta el año 2013 no se sabía que el ébola estaba en Liberia. O sea que es una cosa muy... Igual lo que digo yo hoy, mañana, es mentira, ¿eh? O sea, es muy reciente, o sea, realmente es de muy pocos años. Piensa que es a partir del año 2000, 2001, 2002, cuando realmente se está incidiendo bastante en el estudio del... Bueno, se está incidiendo bastante en el estudio del ébola, no. Ahora se está incidiendo bastante. O sea, hasta ahora morían unos cuantos desgraciados allá en un poblado que ya no se llegaba. Eso no preocupaba a nadie. Yo cuando fui a pedir ayudas, esto siempre lo estoy diciendo, en el año 2005, cuando volvimos, cuando se terminó esto, fui a pedir ayudas y una persona de la administración me preguntó, bueno, ¿y esto qué interés tiene para Cataluña? Digo, hombre, para Cataluña de momento ninguno. Dice, pues entonces no interesa. Esto se queda en África, pues que se quede en África. Claro, ahora ha habido el problema de que por suerte o por desgracia ha llegado a una población importante y ahora, bueno, como siempre, se ataca el problema una vez aparecido. En vez de prevenir, lo que hacemos es poner un parche en el asunto. No, oye, antes has preguntado que distintos huéspedes desarrollaban un distinto tipo de virus, pero eso que lo transmitían los murciélagos o no, o solamente hay un tipo, o cada murciélago tiene su tipo de ébola. O sea, el ébola zaire, que es una especie, es como si dijéramos, cuando hablamos de ébola zaire o ébola Sudán o ébola Tai, Costa de Marfil y tal, estamos diciendo, es lo mismo que decir que estamos hablando de un conejo, de una liebre o de un ratón, es la misma idea, ¿eh? Entonces, el ébola zaire, que es el más mortífero de todos, ¿no? Es el que provoca pues muerte, si no hay posibilidades, muertes del 90%, este virus está en estos murciélagos. Es este virus. O sea, todos los murciélagos, hay murciélagos que llevan este virus, el virus pero bueno, también llevan la rabia, que es otro tipo de virus. También pueden llevar... Lo que pasa es que los murciélagos que están en la zona del Zaire y de la República del Congo, esta zona que os he dicho, ahí parece que solamente hay murciélagos que llevan el virus ébola, el ébola zaire. Mientras que si te vas a la zona de Liberia, hasta ahora los murciélagos allá tendrían que haber, si es que solo son los murciélagos, el virus Tai. Y si te vas un poco a la derecha, digamos, hacia Sudán, pues el virus Sudán. O sea, los murciélagos de allá solo tendrían el virus Sudán. ¿Entiendes? O sea, hasta ahora la ciencia lo que está viendo es eso, es que el virus, un tipo de virus está en una localidad geográfica y otro tipo de virus está en otra localidad geográfica. Pero esto era así hasta el año 2003. En el año 2004, el que pensaban que estaba el Zaire, el ébola Zaire, que se pensaba que estaba en el Zaire y en la República del Congo, ha aparecido en Liberia o en estas dos poblaciones, ¿no? O en Guinea. O sea que, quiero decir que es algo que en principio, bueno, no se sabe. Sabemos lo que se ve, ¿no? O sea que parece que cada especie de murciélago, cada grupo de murciélago lleva un virus determinado. Sí,
Sí, a través del proceso que usted nos ha indicado, y muy bien, por cierto, o sea, muchas gracias. Conocemos el proceso, o sea, murciélagos, gorilas, humanos, a través de la caza. Sí. Y usted ha indicado muy bien que el principal foco está en el proceso de cocción, o sea, desde que se caza hasta que se trocea y se cuece. Cuando ya se ha cocido, indicaba usted, pues ya ha pasado, ¿no? O sea, que se puede comer tranquilamente. Si esto es así y ya se ha identificado, mi pregunta es, ¿han aprendido estos amigos allá? ¿Han cambiado sus hábitos? Y si no los han cambiado, ¿qué pasa? Es muy complicado. Sí. ¿Quién puede realmente influir en que cambie la cultura en este caso para evitar, o se puede hacer igual, simplemente cambiar el método de cocción, ¿no? O sea, bueno, yo, sí, para que, bueno, no sé, el otro día escuché, bueno, el otro día no, ya hace meses atrás, escuché por la televisión que lo que se le daba en estos momentos para evitar el contagio del ébola, lo que se tiene que hacer es, la profilaxis es limpiarse, bueno, no tocar a los que están contaminados, pero limpiarse con jabón, no hace falta hacer nada más que lavarse con jabón. Y se les ofrecía a la población jabón, y el jabón no lo querían. O sea, las creencias son muy complejas. Cuando nosotros estábamos allá, se aprovecharon también de estas circunstancias para matar a personas que les tenían odio, por ejemplo, ¿no? Entonces uno de los chamanes pues dijo que el maestro era el que había contaminado y salieron y mataron al maestro. O sea que realmente es muy complicado cambiar la cultura o la forma de ver y desde luego cuando nosotros estábamos allá también, este hombre Richard, que es el jefe del poblado, era uno de los que se encargaba de lavar a una persona que se moría, ¿no? Y la Magdalena Bermejo le comentaba, le decía, no lo hagas porque al hacerlo hay esta posibilidad de contaminación. Y él decía que no tenía más remedio que ir allá y lavar a la persona que tenía, lavarla, cortarle las uñas, hacer lo que tenía que hacer para aquella persona, y lo hizo. O sea, no podía negarse a decir que eso no lo iba a hacer. Y por suerte no se contaminó porque también lo tocamos, tanto él como yo después, nos dio la mano para despedirse de nosotros cuando tenía fiebre. Tenía fiebre y también nosotros hicimos lo mismo, a él no le podíamos decir que no le dábamos la mano. El hombre se levantó con fiebre, metido en una manta, para intentar despedirse de los científicos que se iban del poblado. Y cuando da la mano, no se le puede decir, no, esta mano no la voy a tocar. Sí que se puede decir, ¿eh? Bueno, pues no lo dijimos y lo que debía tener es malaria, posiblemente, ¿no? Pero los síntomas eran porque en la población se estaban muriendo personas, estábamos allá cuando se estaban muriendo personas en la población donde nosotros estábamos. O sea que hay cosas que las costumbres son las costumbres, ¿no? La situació actual de l'èbola deu ser similar a la que havia a la mitjana amb la pesta bubònica, és a dir, que hi havia una pandèmia massiva i agressiva total en la qual no hi havia possibilitats d'infecció i que llavors suposo que a Europa avui en dia estem creuant els dits perquè no passi el virus cap de l'estret de Gibraltar cap amunt, perquè si no nosaltres seríem font d'infecció massiva i ràpida. I clar, l'única possibilitat que tenim és que els pobres malalts quedin allà, tancats amb una muralla no física i que no ens contaminin, no? Sí, però d'alguna manera... I realment és molt cruel. És molt cruel perquè tothom el que vol és que no ens contaminem, que es reproduiria el que va passar moltes vegades. Hi ha una altra possibilitat i és que el problema és de tots. Llavors hi ha que atacar el problema, tots tenim que atacar el problema aquest, o sigui, el que no podem fer és dir, bueno, com això està allà, pues no fer res. O sigui, nosaltres que tenim possibilitat, no? La societat, diguem, que té possibilitats per poder-lo estudiar, per poder veure què està passant, per descobrir una vacuna, i és el que té que fer, és el que té que fer la societat, i és el que teòricament estan començant a fer tard, molt tard, no? Perquè si ho haguessin fet, diguem,
quan tenien que fer-lo, possiblement s'hi haguessin evitat les 8.000 morts aquestes i les que vindran. És un problema de que aquest problema està més enllà de les fronteres, sí. I per tant és una actitud molt primària. Exactament. Que no ens toqui a nosaltres i que s'espavilin. Exactament. I el dia que ens toqui a nosaltres llavors ja ens espavilarem. Clar, que és el que més o menys ha passat. Més o menys ha passat perquè... Realment és molt trist. Molt, perquè el que s'ha vist en aquest període és, a mi particularment, gent que va allà a intentar curar les persones que havia allà, a cuidar-les, que queda contaminat, i després hi ha gent que pensa que no tindrien que tornar-lo cap aquí. És molt gros, això, molt. Sí, a veure, seguint la pregunta que s'ha fet i l'anècdota que has explicat del polític català, se m'ocut pensar qui ha d'investigar, perquè el mateix raonament que va fer el polític català segurament s'han fet les farmacèutiques, que són les que habitualment investiguen. Tenen marcat les farmacèutiques per poder investigar o ha d'investigar la ciència, els estats? Jo crec que és un problema de governs. Tot això tindria que ser així, de governs, crec jo, no d'entitats particulars que van a una cosa... Són indústries, i el negoci és el negoci. Llavors, si algú està fora d'això, tindria que ser el govern o entitats no lucratives, d'alguna manera. Sí, i canadiens. El que jo sé és que ara s'aprovarà a Àfrica. De moment als animals sí que ha anat bé i a les persones que ho han mirat també ha anat bé, però ara la següent fase és portar-lo cap a Àfrica i mirar allà a veure què passa. Sí. Doncs gràcies. José Domingo Rodríguez. De res. Crec que hem après molt i ha sigut molt interessant. Ara, per treure'ns de mal cap els ratpenats, una copa